Buenos días, somos Iyam, América y Paloma, y estamos en el curso de Ecuaciones Diferenciales a cargo de la doctora Ruth Rodríguez. El proyecto final que queremos presentar se titula Balance de materia y energía en estado transitorio. Antes que nada, vamos a hablar de la relación que tiene este tema con el curso y en sí con nuestra carrera. Una de las concentraciones de la carrera en ingeniero en biotecnología son los bioprocesos, y este es cualquier proceso que utilice organismos vivos para obtener un cambio químico o físico deseado. Algunos incluyen la producción de cerveza, la producción de biocombustibles, biofármacos y la manipulación genética de organismos para obtener compuestos de interés, dentro de ciertas unidades de operación como los bioreactores, intercambiadores de calor, columnas de destilación, entre muchas otras. Dado que ocurren fenómenos simultáneos, muchas de las variables pueden estar cambiando respecto de una sola, que para muchos casos es el tiempo. En el presente trabajo, el tema específico es la resolución de una ecuación diferencial de primer orden que se origina basada en los conceptos de entradas y salidas de materia y energía a un reactor. Contiene una manera aplicada también de biotecnología de la ley de enfriamiento de Newton como la herramienta dentro de la misma ecuación diferencial que vamos a deducir. El problema modelo es tomado de una lección de ecuaciones diferenciales impartida por la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Los detalles del problema y el cómo se llegó a su solución están descritos a continuación. El problema. Queremos enfriar ácido sulfúrico en un reactor de agitación continua. Este ácido va a entrar al tanque para ser agitado a 174 grados Celsius y estar en contacto con un serpentín refrigerante que va a estar a 20 grados Celsius. La capacidad volumétrica del tanque va a ser 4.536 litros de ácido y existe un coeficiente de transmisión de calor entre el serpentín y el ácido que ya no ha cesado. El flujo de entrada y salida del ácido van a ser iguales. Lo que se desea conocer es la temperatura que tiene el ácido en un tiempo dado. Tenemos como variables conocidas el flujo, el volumen, el coeficiente de transmisión de calor, el área, la densidad, el calor específico, la temperatura de entrada, la temperatura del serpentín y nosotros digamos las horas que queremos que esté transcurriendo el proceso. Método de resolución. Los balances de materia y energía pueden ocurrir en dos procesos diferentes, el estado estacionario o transitorio. Un proceso estacionario no cambia la cantidad de materia o energía en el tiempo, y un transitorio sí lo hace. Para este caso, como calentamos ácido, hay una acumulación de energía y por eso es transitorio. La ecuación general del balance de energía en estado transitorio según la literatura es energía de entrada al sistema menos la energía de salida del sistema es igual al cambio de energía con respecto en el tiempo. La energía de entrada, que no está en estado transitorio, la vamos a calcular como energía de entrada es flujo másico por calor específico por temperatura de entrada. Y como no tenemos el flujo másico, lo vamos a calcular como flujo por la densidad. Y así nos va a quedar energía de entrada es flujo por densidad por calor específico por temperatura de entrada. Después de esto se tiene que al analizar el flujo de energía saliente, la energía que sale sí está en estado transitorio. Así que planteamos la siguiente ecuación que incluye el factor de transferencia de calor establecida por Newton en su segunda ley de enfriamiento. Energía de salida entonces nos va a quedar como el flujo por la densidad, por el calor específico, por la temperatura, más el coeficiente de transferencia de calor por el área, por temperatura del sistema menos la temperatura a la que está el serpentín. Ahora bien, sabemos que la diferencia de energía entre la diferencia en el tiempo es la diferencia del calor entre la diferencia en el tiempo, que a su vez vamos a deducir que es el volumen por la densidad por el calor específico por la diferencia de temperatura en el tiempo. Esto es debido a que sabemos que la Q la podemos calcular como mc de t entre de tiempo y que a su vez la masa la podríamos calcular como volumen por densidad. Y así, sustituyendo, tendríamos lo que planteamos previamente. Si reordenamos las ecuaciones y planteamos el balance de energía del sistema, podemos despejar la diferencia de temperatura entre la diferencia en el tiempo, como lo muestra aquí la ecuación. Tras sustituir todos los valores dentro de esta ecuación, tendríamos ya lo que es nuestra ecuación diferencial. La diferencia de temperatura entre diferencia en el tiempo es igual a menos 2.68 por la temperatura más 207.6. Solución.
Se tiene entonces una ecuación diferencial de primer orden por resolver. Este es un simple caso de solución por variables separables y pasamos todo lo del lado derecho dividiendo y dt se sube a la derecha de la igualdad. Se sabe que el tiempo inicial es 0 y que al principio el ácido sulfúrico tiene 174 grados de temperatura. Por eso se definen los límites de esta manera, como lo va a describir la ecuación. Integrando en ambos lados, queda para el lado izquierdo una solución con logaritmo natural y del lado derecho t, que es el tiempo. Después ya podemos despejar la temperatura y sustituir un tiempo dado. Esta no sería la solución particular de la ecuación diferencial de primer orden para el caso del balance de energía y materia en estado transitorio con las condiciones que nos fueron dadas. Ahora bien, si suponemos que el tiempo al que se desea conocer la temperatura del ácido es 1 hora, entonces, sustituyendo nos queda que la temperatura después de 1 hora va a ser 68.68 grados centígrados. Así, logramos establecer una función que correlaciona las variables en un plano no diferencial, sino sabiendo un valor puntual de cada una. Ya sabemos la temperatura del ácido sulfúrico a la hora que se desee, solo es ingresar el valor en la función. En conclusión, al realizar este trabajo, se pudo determinar la temperatura de un reactivo comúnmente usado en la industria química y de procesos en un tiempo dado. Un ingeniero en biotecnología debe tener este conocimiento, porque al tener a cargo un reactor, es necesario que establezca la capacidad de refrigeración o de calentamiento que deba tener el serpentín, el de la reacción, y si no se va a sobrecalentar, dañando los equipos o incluso poniendo en riesgo el personal de la operación. El planteamiento de la ecuación diferencial aquí es muy importante, porque se deben entender los conceptos de balance de materia y energía en un estado donde pues el cambio de temperatura lo vuelve transitorio. Y así se generó lo que en el curso conocemos como las ecuaciones diferenciales de primer orden, que se podían resolver por el método de variables separables, aplicando también la ley del enfriamiento de Newton, como se vio en clase. Por parte del equipo nos sentimos muy contentas con el trabajo, pues se logró crear un vínculo específico entre las operaciones de los reactores con las ecuaciones diferenciales, y muchas de las variables manejadas en un bioreactor como temperatura, presión, velocidad de reacción, siempre van a ir cambiando con el pasar del tiempo. Así podemos ver que las ecuaciones diferenciales tienen una aplicación práctica en la vida real y nos permiten llegar a soluciones que tendrán impacto en lo que en este caso era un equipo a nivel industrial. Muchas gracias.